Buenas noches, escritores y lectores. Estamos en el primer análisis literario que vamos a hacer, el primer análisis de esta secuencia llamada Analizando tu proyecto literario. Y en esta ocasión vamos a hablar del acto uno de la novela La fuga disociativa de un hombre enamorado, escrita por Max Aguirre Rodríguez. Antes de empezar a analizarla y a comentarla, vamos a hablar de cómo puedes obtener tú esta novela. Bueno, el medio es bastante simple. Le escribes a Max Aguirre Rodríguez a su correo, que es maxaguirrerodríguez2016@hotmail.com. Contáctate con él. Él me ha dicho que el precio que está manejando en este momento es de 10 soles. Para aquellos que estén afuera es más o menos como $2.50 quizá. Y esa es la manera en la que pueden obtener esta novela completa. Aquí vamos a analizar lo que es el acto uno. Y también la va a publicar, este acto uno que vamos a analizar, lo va a publicar en su página web, que es entrefalsosilojos.com. Aún no está seguro de la fecha, ya, pero atentos a su página web. Y también, si les interesa, después de que la lean, y si les interesa luego de ver este análisis, pueden adquirirla, ya saben, contactándolo por correo electrónico. Muy bien, en esta ocasión me encuentro con la gran Jessica y vamos a analizar lo que es el acto uno de esta novela, La fuga disociativa de un hombre enamorado. ¿Cómo vamos a empezar este análisis? Obviamente con un pequeño resumen, una pequeña sinopsis de lo que hemos alcanzado a leer de esta novela. Y si yo tuviera que resumir, esto sería la historia de un sujeto que debido a distintos traumas asociados con drogas, problemas familiares, fracaso profesional, bullying escolar, bullying en la universidad y otras cosas un poco más oscuras que van a entender una vez que lo lean, que no son cosas así muy agradables. Ahí les dejo la entrada, ¿no? Y después de sufrir tantos traumas, este personaje desarrolla múltiples personalidades para protegerse. Asimismo, todas estas personalidades, incluso en cierto punto, él las llega a ver como si fueran personas distintas. Él puede estar en una habitación y otra de sus personalidades la ve como una persona totalmente distinta en la misma habitación, pero sí es consciente de que todas estas personas son partes de él mismo, de su verdadera personalidad. Entonces, lo que trata de hacer durante este primer acto es reconectarse con todas estas personalidades para volver a reconectarse con todas ellas. También tiene que recolectar sus recuerdos porque cada personalidad experimenta cosas por su parte. Y además esta cosa es interesante porque cada personalidad tiene una propia perspectiva de la vida, tiene sus propias opiniones, así que tiene que reunir todo esto, afrontar toda esta nebulosa que ha sido tener tantos años su memoria fragmentada y su personalidad fragmentada para poder plantearse una vez más sus objetivos, que de momento, como mencionaba, es una persona que ha visto su vida profesional fracasada, lo que quiere hacer, es un periodista, quiere continuar una novela que empezó hace ya muchos años y que él ve como su salvavidas, que algo que lo va a sacar de la tragedia en la que ve su vida actualmente. Bueno, como comentaba, en sí esta novela es una nebulosa, es una experiencia surrealista, dado que vamos viendo varias entradas de distintos personajes que son las distintas personalidades de este personaje principal. Y también juega con varias cosas, como digo, juega la perspectiva porque algunos se drogan, algunos tienen alucinaciones y otros como que viven en el pasado, pero no necesariamente viven en el o sea, creen que viven en el pasado, pero realmente viven en el tiempo presente, pero al mismo tiempo, algunas entradas incluyen recuerdos de ese pasado y es todo un desafío tratar de dilucidar cuáles cosas ocurren verdaderamente en el pasado y cuáles son entradas de esta personalidad que cree que vive en el 2014 cuando vive en un tiempo más reciente. Como es tan surrealista, quisiera que Jessica me ayude a resumir esto, a ver si ella tiene la misma opinión que yo o qué detalles de repente estoy dejando yo pasar
por lo mismo confuso que puede resultar esa experiencia de esta novela. Bueno, en realidad, sí, como dices, es de alguna u otra forma, termina siendo una experiencia surrealista, ¿no? La fuga disociativa de un hombre enamorado es finalmente una novela que se construye conforme vas leyéndola, ¿no? Desde el inicio te plantea un personaje que se empieza a desglosar en varios personajes, y lo curioso de esto es que se va como que confluye al mismo tiempo en todos estos personajes en un mismo protagonista que va diferenciándose con ciertos comportamientos, con ciertas características también. Eh, Quiero destacar que también, o sea, la novela se construye dentro, o sea, la novela construye dentro en sí misma otra novela. El personaje, el protagonista, va armando una novela en medio o sea, conforme va haciendo la narración de todo lo que le pasa, todo lo que le va sucediendo. Hay muchos paralelismos en el tema de historias, personajes, ¿no? Entonces, conoces una historia y luego pasas a otra. Entonces, sí es una experiencia de alguna u otra forma vanguardista, porque termina resultando nuevo para lo que conocemos generalmente como narrativa común, ¿no? No es una narración lineal, salta en varios tiempos, transcurre en años diferentes, entonces es toda una experiencia leer esta novela, ¿no? Entonces, sí creo que, como dices tú, es una experiencia que trasciende más allá de lo habitual. Entonces, bueno, es básicamente de lo que trata esta novela, ¿no? Muy bien, vamos al segundo apartado, que es analizar lo que es la historia y la solidez argumental. Jessy, quisiera preguntarte, ¿qué te pareció la historia? ¿Cuál de todas? Es una buena respuesta, porque, no, a ver, no solamente, claro, digamos, está no la es historia una de... historia lineal. Sí, no es, es cualquier Tiene cosa muchos menos una historia paralelismos, lineal. muchas tramas o sea, que se confluyen. No sabes si realmente se trata de una sola historia, un solo personaje. Hay varias situaciones que parecen hablar o sea, parecen ser reflejo de la otra, pero están ambientados en diferentes lugares o tienen como protagonista diferentes personajes. Entonces, realmente esta novela se tratará nada más de una historia, porque parecen ser, hay varias tramas entremezcladas, ¿no? Entonces, en general, lo que me ha parecido toda esta confluencia de historias, a mí me ha parecido bastante interesante. Tiene una forma nueva, al menos en lo que generalmente se ve en literatura convencional o tradicional, bastante, ¿no? Bastante innovadora. Me ha parecido que incluso representa un desafío para quien lo lee, porque hay que estar acomodándose y hay que estar regresando entre las páginas también para ubicar momentos, fechas, nombres, sucesos. Y bueno, en sí, la experiencia de lectura ha sido bastante interesante justo por eso, porque te obliga a no ser un lector pasivo, sino a interactuar con el texto. Entonces, desde ese punto, a mí me ha parecido, he disfrutado la lectura. Siento que ha sido de alguna u otra forma un desafío tener que estar armando el rompecabezas, ¿no? Entonces puedo decir que ha sido una experiencia agradable, pero también retadora, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora, dentro de su universo, ¿no? Dentro de la misma lógica que plantea la fuga disociativa, ¿no? ¿Consideras que todo, digamos, que mantiene una solidez argumental? ¿Que todo tiene lógica en su contexto? Yo creo que es muy pronto para evaluar que todo tiene lógica, ¿no? Al menos en lo que hemos visto en el primer vistazo, en este acercamiento que hemos tenido a la parte inicial del texto, creo que es muy temprano para... Lo que pasa es que como el mismo estilo del autor te desafía a buscar salidas, ¿no? A enramar a todas estas tramas, a conectarlas, a creer, de alguna u otra forma buscarle la confluencia. Entonces,
es muy temprano todavía para decir si realmente hay una lógica, ¿no? Porque justamente el estilo del autor es desafiar la lógica de lectura, ¿no? Me parece que esa es la intención. Entonces, hasta donde he leído, las pequeñas historias que están dentro de toda esta novela, hay muy buena, hay un tratamiento asertivo y atractivo de, no sé, por ejemplo, personajes, situaciones. A mí en ese sentido me parece que sí está bien, sí tiene, o sea, solidez argumental porque te llama la atención y te crea expectativa para ver, para esperar, para pensar qué es lo que viene después. Correcto. A ver, en cuanto a solidez argumental, si bien es un poco temprano, digamos, para hablar, con lo cual estoy de acuerdo contigo, yo pienso que en cierta forma los personajes y todas estas entradas, porque al fin y al cabo esta novela también vendría a ser como una especie de, aparentemente hasta ahora, ¿no? Una especie de diario que escribió el personaje principal en donde hay tanto entradas como que de las tres personalidades como sus propias anotaciones de lo que decías, ¿no? De la novela que escribía, bueno, que escribía antes y que está tratando de retomar ahora. Hay eso, y como son todas cosas aparentemente escritas por la misma persona, pienso que, partiendo desde ahí, pienso que sí hay cierta armonía, sí me gusta. De hecho, una cosa es que dentro de su propio desorden, sí siento que todo tiene sentido. ¿Por qué? Porque cada personaje al menos habla por su lado. Cada personaje explica sus recuerdos en sí, más que explicar, digamos, una progresión muy agitada de sucesos, lo que hace es describir tanto su entorno como su vida, como su personalidad, y cada personalidad hace eso, es decir, es más una construcción de distintos personajes que luego van conectándose entre sí, y dentro de eso sí encuentro cierto balance, sí encuentro cierta lógica. En cuanto a solidez Sí, sí, argumental, concuerdo. también hay una cosa que me gusta, que es esta parte de los viajes en el tiempo o los cambios temporales, ¿no? Como decía, algunas cosas son recuerdos, que son recuerdos netos que ocurrieron en el 2014, pero, por ejemplo, hay una personalidad que en este caso vendría a ser Charlie, que esa personalidad en su mayoría piensa que está viviendo en el 2014, pero en realidad está viviendo en la actualidad, ¿no? Que las demás entradas son entre 2019 y 2020. Vive en la actualidad, pero él piensa que sigue en 2014 por su propia forma de ser, por su propia forma de pensar, y así Son es sus eso. fugas disociativas. Ajá, y así es esa personalidad. Eh, eso me gusta. Otros elementos de la historia que he disfrutado y son, ya, hay un elemento, bueno, supongo que aún es muy temprano para saberlos y es quizá la gran incógnita, ¿no? Al menos para mí, ya que hemos leído el acto 1 y según he conversado con Max Aguirre, esto tiene, si no me equivoco, 4 actos o 3 actos, no recuerdo muy bien lo que me dijo, pero la gran incógnita que tengo en este momento es el personaje de Miguel Helguera, que aparece en una entrada más o menos a la mitad, ¿no? Y este personaje, digamos, hasta el momento es una incógnita, porque es el único Claro. que no ha confesado expresamente decir que está conectado directamente o que es una personalidad alterna más de, del personaje principal, ¿no? De momento tenemos tres personalidades. Alex Aguilar, Charlie y la tercera es Luis Borja. Estas tres Claro. personalidades han confesado: yo soy la misma persona que es esta otra persona, pero en el caso de Miguel Higuera, él es el único que no lo ha hecho, y si partimos de que esto es una especie de diario escrito por una sola persona, podríamos decir, ya, es otra personalidad, pero ese es, digamos, algo que yo estoy asumiendo, puede que sea, puede que no sea. Exacto. Uh-huh. Sí, con lo que dices también tuve esa sensación, ¿no? No sé si los demás se confiesan, creo que el mismo lector lo deduce con los sucesos que se repiten, ¿no? Que repite un personaje y que se refleja en el otro. Entonces, ahí el lector como que interpreta que pueden tratarse en efecto de la misma persona,
Y sí tengo esta sensación que me dices con Miguel Helguera, ¿no? Porque no termina de conectar con todo el universo que hasta ahorita estamos conociendo de pues, esta terna de personas que terminan confluyendo en una sola. Entonces, sí, también tuve esa ligera impresión, pero creo que más adelante puede que logre hacer ese enganche, ¿no? Todavía es muy temprano para saber si es que tiene relación o no, pero sí definitivamente, inclusive, ¿no? La historia de este personaje se desarrolla por sí misma también, te da a conocer un poco de su entorno, su universo, sus pensamientos, porque inclusive emite o expresa sus reflexiones personales. Entonces, puedes conocer exacto su interior, su mundo interno. Entonces, es bastante, me parece que ahí tiene muchas virtudes el tema de cómo se tratan los personajes. Eso es lo bonito, creo, que de esta novela, ¿no? Que cada personaje se toma la molestia de explicarte todo su mundo interno, su perspectiva, sus opiniones, ¿no? Algunos opinan unas cosas, otra de personalidades, a pesar de ser la misma persona, no opina lo mismo. Muchas cosas. Algunos, como que tienen, incluso algunos, por ejemplo, Luis Borja dice que tiene una pareja, una especie de amiga con derechos y el otro ni siquiera la menciona, el otro se ha enamorado de una niña que es un poco extraño, ¿no? De un adolescente. Empieza fuerte la novela, pues, ¿no? Empieza fuerte. Y es más, empieza fuerte. Esa misma entrada, o sea, primero te dice que tiene 16, pero luego esa misma entrada como que la reescribe y te dice que tiene 14. Que tiene 14. Es más fuerte todavía. En ese sentido sí es muy transgresor porque toca varios temas. Varios temas de sí. droga, pedo, ya saben que sí. Que generalmente ¿no? O sea... Sí, que toca temas que en general no se consideran pues políticamente correctos, ¿no? En ese sentido, sí suscribo también que es un poco transgresora. Todavía sigo insistiendo que es muy temprano para pensar que hace apología a algo, pero sí, evidentemente, desde el inicio ya te marca una temática que te desconcierta un poco, ¿no? Entonces, luego ya conforme se va desarrollando, también vas descubriendo más cosas, temas de drogadicción, violencia. Tiene temáticas bastante fuertes para... Y imagino que en lo que sigue de la novela... Creo que son realistas, ¿no? Van a seguir desarrollándose más. Por supuesto. Sí, recoge mucha del día a día, ¿no? Lo que vemos en las noticias. Y bueno, en resumen, creo que sí ha habido un buen trabajo de solidez argumental. No sé, como te digo, no sé si analizarlo en su completud, en lo que es la novela en sí. Creo que todavía el autor nos va a sorprender con capítulos más adelante, pero en lo que respecta a cómo se va armando esta novela en los pequeños relatos que encontramos dentro, en las historias, en los personajes y en cómo transcurren los sucesos que les pasa justamente, creo que sí hay un muy buen trabajo de solidez. Es más, aquí quisiera yo destacar una cosita más, que esta parte de Miguel Helguera, o sea, varias veces, ¿no? El personaje de Alex Aguilar que asume que es la personalidad original y la verdadera, no lo sabemos todavía, pero al menos es la que más habla, ¿no? Él una y otra vez, incluso cuando se escribe una carta a sí mismo por esto mismo de que para perdiendo la memoria por el cambio de switch, por el cambio de personalidad, se escribe una carta a sí mismo diciendo que han pasado muchas cosas, muchos traumas y por eso mismo ha desarrollado múltiples personalidades. Esto de Miguel Helguera me da para pensar que quizá esto, si este es un cuaderno, ¿no?, escrito por la misma persona, es posible que este sea uno de los múltiples traumas. Y como esto sucedió en 2014 y coincide con con la aparición del personaje de la personalidad Charlie, ¿no?, que se cree como que un superhéroe, un superagente, ¿no? Entonces yo creo que por ahí hay una coincidencia. No lo sabremos hasta que lo leamos completo, pero por ahí me da para pensar que quizás es la personalidad. Incluso puede que Helguera sea la personalidad original. Puede que sí.
Ya, ahora sí pasamos con personajes. A ver, en personajes tenemos varias cosas. Es precisamente la parte más rica, ¿no? La construcción de los personajes. Cada personaje que interviene está bien Totalmente de acuerdo. construido, bien descrito. Cada uno expresa lo que piensa, no siempre coinciden. Obviamente hay más personajes que las propias personalidades del personaje principal, ¿no? Por ejemplo, está Alexandra, que es una adolescente, ¿no? De 16 o 14 años. Eh, hay una... No está muy bien El, definido, no, no está el, muy pro- bien el, delimitado. el propio Alex Aguilar, quien interactúa con esta niña, no está seguro, o al menos no se muestra sincero sobre este tema. Bueno, está Alex Aguilar, ¿no? Que dice ser la personalidad principal, que se le ve más o menos estable, ¿no? Está Charlie, que se cree un superagente, este, que es muy Jack, bizarro, ¿no? Luis Borja, que es la personalidad, digamos, cuando el personaje estuvo ya, cuando tocó fondo, alcohólico, drogadicto, obeso, un montón de cosas, ¿no? Y, bueno, ¿qué me dirías sobre los personajes, Jesse? coincido contigo en que hay un muy buen trabajo de construcción de personajes. El autor le ha dado bastante fuerza a cada uno de, bueno, los que van apareciendo en el transcurso de la novela, justamente porque les da un buen contexto, ¿no? Cada uno se empieza a desarrollar y empieza a dar a conocer mucho de su personalidad. Se maneja un alto nivel descriptivo, porque inclusive conocemos detalles como la estatura del personaje, ¿no? Aunque finalmente nunca sabemos exactamente quién es quién, pero hay un buen trabajo tanto de descripción Incluso física habla mucho de y su sex, ya saben sexualidad, ¿no? Habla mucho de ese sí, tema, ¿no? también, por supuesto, es bastante descriptivo. Y también como construcción ya de cada personaje es muy explora mucho el universo interno, ¿no? No solamente cómo se comporta en ciertas situaciones, sino también cómo piensa y cómo reflexiona, y creo que eso es el plus extra que le da, ¿no? Que cada quien demuestra un poquito de su fuero interno. Entonces, Ujú. al lector al menos le da esa oportunidad de explorar y de conocer cómo es la mentalidad, cuál es este mundo interior que manejan cada uno de los personajes, ¿no? Lo enriquece con sus propias reflexiones, con sus propios pensamientos, narraciones en off. Entonces, me parece que hay muy buen trabajo y ayuda bastante al reconocimiento, que es finalmente lo que requiere esta novela, ¿no? Reconocer quién es quién para poder enlazar todas las piezas. Y eso es algo que me gusta bastante de esto, porque a veces uno lee cosas en los que los personajes están haciendo muchas acciones así, ¿no? En tiempo real, pero nunca los tratan tanto en profundidad. En este caso, sí, o sea, se ve mucho de su forma de pensar, de su filosofía de vida, sus proyecciones, si es que las tiene, algunos no las tienen, Sus este, temores. sus temores, sus preferencias, como decía, ya saben que en otros temas más íntimos. Y lo que me gusta de esto es que encima es muy realista, o sea, bueno, acompañado de un humor bastante negro, pero es bastante realista. Por ejemplo, hay una cosa que me dejó o sea, que me llamó bastante la atención, que es cuando se hablaba del personaje de Luis Borja, por ejemplo, que, bueno, que lo describe como una persona obesa, sin trabajo, mantenido, manipulador, antisocial, con un ego medianamente grande y cosas así, y que es adicto a las drogas y alcohólico. Y me gusta, por ejemplo, el realismo o el sentido que le da cuando dice que bueno, obviamente no tiene novio, no consigue como que ser atractivo para ninguna mujer o persona, pero que sí tiene una especie de pareja o amante, ¿no? Que es una chica como que con la autoestima muy baja y que se considera muy fea y cosas así, ¿no? Me gusta ese sentido del realismo que tienen en pequeños detalles así. Mm, y bueno, La mayor cantidad de... Continúa. allá. Y bueno,
el punto de Luis Borja está ahí, pero luego tenemos, por ejemplo, el otro personaje, ¿no? Que es Charlie, que tiene una cosa que Charlie me parece quizá uno de los personajes más interesantes porque ni siquiera parece que perteneciera a esta novela, porque esta es una novela sobre fracaso, drogadicción y un intento de superación en la vida, pero Charlie está pensando en otras cosas. Charlie está pensando que es un superagente y al mismo tiempo se siente, es consciente de que es, digamos, eh, casi, no quiero usar el término como que Tiene algo, demasiados vicios. eso es lo que quería decir, o sea, bueno, ya, tiene varios vicios como la prostitución. este, Claro, su afinidad con la prostitución, su consumo también, ¿no? Porque él termina siendo cliente de varias meretrices. y al mismo tiempo también como que eso le ha trastornado. Es como si Charlie fuera digamos que con Charlie puede llevar a cabo todas sus fantasías, ¿no? En ese sentido, porque y A mí pronto también está me como que dio obsesionado bastante, con esto. ¿Mm? a mí me dio bastante curiosidad el personaje porque es como si lo hubieran arrancado de otra novela, porque Sí, siento que no termina de encajar con la personalidad de todos los personajes, ¿no? Que se muestran tímidos o que, no sé, tienen cierto grado de problemas que los paraliza y de él una u no, otra forma. y En a él nadie lo cambio, detiene, ¿no? Charlie parece sacado, exacto, sacado de otro relato y puesto ahí porque él es la variable extraña, ¿no? Lo que se diferencia entre todos los demás personajes Ujú. y que está ocupado en otras cosas también y ve la vida de otra forma también. Y hay una cosa que sí me encanta del balance esto entre los personajes, y es que si bien nos describen a Charlie, a Luis Borja y a Alex Aguilar como personas distintas, es más, cada uno tiene una descripción distinta. Alex es bajo, Luis Borja es gordo, Charlie es como que musculoso y una cosa así. Hay vestigios de la personalidad, o sea, comparten ciertos rasgos de personalidad, porque en cierto punto los tres son analíticos, a pesar de que se dice que solamente Charlie es el súper analítico por ser un superagente, ¿no? Alex Mm. también lo es en cierta medida, y Luis Borja en cierta otra medida, ya. Pero las adicciones de Luis Borja también trascienden a la personalidad de Alex Aguilar un poco, y también un poquito a las de Charlie, ¿no? Y este Mm. constante deseo sexy, saben que usual, de Charlie, también trasciende tanto a Luis Borja como a Alex Aguilar. O sea, a pesar de que Charlie, digamos, es el concentrado de todas las parafilias, Mm. los otros dos también las tienen. Así que, en cierta forma, me gusta ese equilibrio que hay, que a pesar de que cada uno es una personalidad por su parte, hay cosas muy básicas, ¿no? Hay cosas muy básicas que comparten y que te ayudan a comprender al fin y al cabo de que sí son la misma persona. No sé si te dio esa sensación. Sí, claro. Y aquí también destacar el talento que tiene el autor para ser tan versátil de manejar distintos estilos, ¿no? Porque sí, si bien es cierto, con la construcción de la novela y el avance en la narrativa, uno se da cuenta de que se tratan en efecto, podrían ser la misma persona, pero antes de eso, mientras se va describiendo cada uno, mientras cada uno se va desarrollando por su lado, se sienten personalidades distintas, con matices, tal vez no tan distantes, pero sí matices propios de cada uno. Entonces, a mí me parece que eso también es algo que resaltar. La construcción de personajes está justamente porque cada uno tiene su propia esencia y lo demuestra, ¿no? Y se distingue también. Muy bien, y justo ese es el siguiente punto, ¿no? El punto 4 es recursos narrativos y el estilo del autor. Aquí vamos a hablar de todo lo que nos parece interesante y todos aquellos recursos que utilizó Max Aguirre Rodríguez para escribir este acto 1 de la novela La fuga disociativa del hombre enamorado. Por ejemplo, en mi caso, las cosas que más destaco son que utiliza un lenguaje culto en muchas ocasiones, ¿no? Tú estás leyendo algo así, digamos, que puede entender cualquier persona, pero de pronto te saca palabras como obnubilada,
demiurgo, que son palabras, digamos, un poquito más arriba, ¿no? Que si eres un lector promedio, un lector que de repente que no lo has escuchado antes, te manda a buscarlas en Google o te manda a abrir el diccionario, si es que tienes un diccionario. Y eso es interesante, o sea, o sea, yo lo considero chévere porque aparte de presentarte el desafío de estar ahí tratando de conectar todas las cosas, que en verdad no es tan complicado, ¿no? Si tienes la atención ahí al 100% te vas a dar cuenta de todo eso, aunque sí hay algunas cositas que de repente tienes que revisar, como decía Jessica, pero, o sea, que te sorprenda con esas palabras y más dándote el background de que el personaje que hace las entradas es un periodista o un escritor, digamos, que está en el hoyo, tiene sentido y me gusta eso. Otra cosita que quisiera destacar, que es lo que ya dijimos, que recurre y recoge mucha temática social, en este caso la temática social peruana, porque aborda muchas aristas, no sé, matrimonios rotos y que eso lo asocia, bueno, también opina, ¿no? Que los matrimonios rotos los asocia con la clase media baja, ¿no? No sé, coyuntura social, por ejemplo, también aborda el problema, por ejemplo, aparecen personajes que son venezolanos, ¿no? Que ahora hay muchos migrantes venezolanos en Perú, y cosas así. También aborda la religión, opina también sobre la religión, que puede ser una forma de amnistía para algunos pecadores en la tierra que, por ejemplo, dice que solamente que el perdón está por encima de todo en cuanto a la religión y que eso en realidad no es justicia, ¿no? Me gusta eso, que aborda temáticas sociales y que también opina sobre ellas. Está el otro que decías tú, Jessica, que tiene mucha versatilidad para mantener un equilibrio y cierta solidez en los distintos planos, ¿no? En este caso, las múltiples personalidades y también a la hora de presentar lo que es esta novela que el mismo personaje principal escribe, de la que ya vamos a hablar más adelante. ¿Qué puntos destacarías tú, Jessica, sobre el estilo del autor? Darte la razón con el primer punto, ¿no? Evidentemente hay un alto manejo del lenguaje, pero también sabe cuándo recurrir al otro tipo de lenguaje, ¿no? Porque si bien es cierto, la narración está muy correcta, está exacto cuando toca, ¿no? Cuando se mete en el personaje, cuando le toca desarrollar un personaje que no necesariamente tiene pues en su forma de hablar, en su forma de expresarse, mete muchas jergas y se siente cómo hay esa versatilidad de cambiar de un lenguaje culto a un lenguaje ya más coloquial, de repente más vulgar, ¿no? Con tal de demostrarte el matiz que tiene este personaje. Los recursos, otra cosa que me gustó bastante en la narración es que emplea recursos literarios bastante precisos y que hacen el texto mucho más limpio, mucho más decorado también. Por ejemplo, me gusta cómo emplea metáforas en oraciones completas para mencionar objetos. Por ejemplo, hay una frase, una oración que cuando empieza a describir a Alexandra, que es el objetivo amoroso de Alex Aguilar, dice, su frente tiene un huésped común de las chicas de su edad. Y evidentemente refiere un grano, ¿no? Entonces, me gusta cómo construye esta imagen mental de ciertos objetos, de ciertas figuras, para describir una sola cosa, ¿no? Este empleo de metáforas, de figuras que te ambientan, ¿no? En cómo se está desarrollando la situación y te da pues una imagen concreta de poder visualizar lo que te está contando la novela, ¿no? Muy bien. Y sobre las temáticas sociales, ¿tendrías algún comentario, por ejemplo? Sí, creo que lo desarrolla de forma un poco tétrica, ¿no? Porque lo pone tan real que inclusive uno podría pensar que pues está ocurriendo en el mercado de su... de su que barrio, es una ¿no? escena que está transcurriendo en el mercado de su barrio. Exacto, entonces lo maneja con un nivel de realismo que es bastante creíble. Es muy realista, es muy realista. Es más, son cosas que creo que han pasado. O sea, no tal cual, ¿no? Pero son cosas que uno ha visto en las noticias alguna vez, ¿no? Son escenas que uno una vez ha visto en las noticias
y están, plan, puestas acá con algún grado de ficción y se siente muy, muy real. Muy bien, pasamos al punto 5, que son elementos que se podrían mejorar. A ver, yo tengo dos anotaciones aquí. El primero es las entradas del 2014. O sea, yo pienso que están bien, ¿no? Quizá, o sea, a mí como lector me ha dado un poquito, o sea, me ha costado un poco, ¿no? Me ha costado un poco en dilucidar en cuáles son entradas que son verdaderamente del 2014, que vendrían a ser, pienso, hasta el momento, que son las entradas de Miguel Helguera, con verdaderas entradas del 2000, o mejor dicho, con las falsas entradas del 2014, que vendrían a ser los diálogos de Charlie. Y al mismo tiempo, como hay este tema del viaje del tiempo, que no es un viaje en el tiempo real, sino es cuando... Una alucinación. Claro, es una alucinación con ayuda de algunas drogas, ¿no? Entonces, digamos, son viajes falsos en el tiempo. A veces, mejor dicho, me ha costado un poco dilucidar en cuáles son verdaderas entradas del 2014, o mejor dicho, qué cosas verdaderamente ocurrieron en el pasado y cuáles son solo alucinaciones o una confusión por la propia personalidad de Charlie, ¿no? Y la segunda anotación que tengo aquí, de un elemento que se podría, digamos, quizá revisar un poquito. Esto es algo ya más subjetivo, algo de mi gusto, ¿no? Pero de todas maneras lo menciono porque le puede servir a más Aguirre. Lo digo, es algo totalmente subjetivo, vaya a ser que en el acto 2 o el acto 3 reciba una respuesta. Lo que pasa es que la novela tiene una escena de apertura muy fuerte, ¿no? Literalmente dice, yo soy un hombre de 29 años que estoy enamorado de un adolescente de 16. Que luego nos enteramos que en verdad el adolescente tiene 14, ¿no? Entonces, lo dice una vez. Y que él tiene casi 30, más un poquito redondeado de los 30. Uh-huh. Y luego como que hay un poquito más de información sobre la chica, sobre que se habla de WhatsApp y luego lo descarta, ¿no? Yo quisiera que se aproveche un poquito más eso. No sé si se hace más adelante, pero mejor dicho, me deja con esas ganas de saber más si esta historia del adulto enamorado de un adolescente va a seguir progresando, ¿no? Me hubiera gustado a mí personalmente recibir quizá un poquito más de información sobre este tema al final del acto 1, para no quedarme con la sensación de que solamente fue un enganche para atraerme como lector y luego no desarrollarme eso y dejarme con un vacío ahí, ¿no? Siento, o sea, personalmente, ¿no?, que de repente pudo agregarse algo de eso al final del acto 1, aunque, como digo, puede que lo vaya a agregar en el acto 2, el acto 3 o el acto 4, y también estaré bien, ¿no? Pero personalmente me hubiera gustado saber un poquito más a estas alturas. ¿Qué puntos crees tú que se podría mejorar, Jessie? Bueno, considerando siempre, ¿no?, que es bastante pronto para hacer un análisis de una novela teniendo solamente conocimiento de la parte inicial. A mí, bueno, la lectura inevitablemente sí me ha dejado bastantes vacíos, ¿no? Siento que hay muchas cosas que todavía faltan conectar, que no sé exactamente con qué tienen relación, ¿no? Hay personajes que están, inclusive vemos en una misma habitación, en un mismo escenario, que ambas personalidades confluyen y hablan entre sí. Entonces, ¿con qué propósito? No lo sé. ¿Cuál es la motivación de cada uno de ellos, ¿no? ¿Por qué hace lo que hace? Y veo que inclusive la novela se esquematiza con la construcción de una novela que nos sueltan por ratos, ¿no? Porque hay retazos de esta novela en construcción. Y quisiera, obviamente, conocer mucho más y de qué forma conectan todos estos personajes a modo dark, ¿no? Entonces, sí, efectivamente siento que me falta información, pero siento que eso el autor puede sorprendernos con los siguientes capítulos, ¿no? En los capítulos que faltan. Sigo pensando que es muy pronto para hacer un análisis complejo de esta parte inicial, nada más, pero confío en que se va a desarrollar
después de este capítulo, ¿no? Quiero opinar precisamente sobre eso que decías, ¿no? Que las asociaciones de los personajes, por lo general, al menos en esta novela, son medio dark, ¿no? O sea, sí lo había notado, pero creo que me había detenido a reflexionarlo. Y es como que tú sabes, o sea, creo que el lenguaje, creo que el tratamiento y creo que el ritmo y la propia personalidad de o sea, el mismo universo es así medio dark. Y creo que es a tal punto que si tú sabes que si van a incluir a un nuevo personaje o si van a hacer mención de él por algo, no va a ser para hablar bien de él, sino va a ser muy, muy transgresor, ¿no? O va a decir algo malo o lo va a despreciar de alguna forma, pero creo que él ha estado en el clavo ahí porque, o sea, y creo que Max Aguirre le ha dado en el clavo ahí porque ha dejado muy claro eso, ¿no? Que las asociaciones entre personajes en esta novela son oscuras, son definitivamente oscuras. Sí, totalmente de acuerdo. Muy bien, y vamos al último punto, que es el resumen de los aciertos. A ver, si yo tuviera que resumir los aciertos, al momento de escribirse esta novela, definitivamente hemos hablado mucho de ello, que es la construcción de los personajes. Los perfiles están muy desarrollados, muy realistas, muchos detalles y casi diría yo que son tan realistas que esta podría ser una persona que está en el edificio al frente de tu casa, y lo cual sería muy creepy, pero podría ocurrir, es muy realista, casi no se recurre a exageraciones, y si se recurre a exageraciones son las fantasías de Charlie, las cosas muy alucinadas. El segundo punto es que el segundo acierto que yo considero es que mantiene un buen equilibrio, a pesar de toda esta nebulosa, el equilibrio se mantiene. Aún no sabemos al 100%, ¿no? Como hemos leído solamente el acto 1, aún no sabemos el 100% de la complejidad de esto, pero lo que hemos visto, el equilibrio está bien. Hay detalles, obviamente, como hemos dicho, que aún están por dilucidarse, y es muy temprano para comentarlos a profundidad, pero al menos en el 80% diría yo que la base está sólida, y ese otro 20% quizá o sea, te plantea que vas a recibir una respuesta más adelante, ¿no? Porque si este 80% está tan bien cuidado, el 20%, o sea, te da a entender eso, que vas a recibir una explicación más adelante. Y lo otro es que mantiene un buen ritmo. No lo dije antes, pero creo que es momento de decirlo. Mantiene un buen ritmo, siempre te está dando información, siempre está pasando algo, siempre está escribiendo algo o siempre está transgrediendo algo, ¿no? No puedes pestañear en esta novela, ¿no? Claro, no te deja en pausa, siempre te da esas ansias de seguir leyendo. Y eso solamente por de lo que trata, ¿no? Sino creo que es también el manejo de las oraciones, el estilo del autor a la hora de escribirlo, lo cual definitivamente es positivo. Bueno, aciertos. Creo que definitivamente el estilo narrativo que se maneja representa un desafío no solamente por la cantidad de personajes que maneja, sino que hay distintos narradores inclusive, ¿no? En un momento hay narrador A, narrador B, narrador omnisciente, hay esa mezcla interesante de narración. El estilo definitivamente engancha. Tiene una muy buen estilo, a mí me gusta, es bastante descriptivo y al menos al momento de leer, ¿no? La experiencia de lectura es agradable en cuanto al estilo del autor. Eso yo creo que es muy meritorio. Muy de acuerdo contigo en lo que dices respecto a los personajes. Están muy bien construidos, tienen mucha amplitud. Ellos mismos son una historia en sí. Entonces, eso me parece bastante meritorio. Y creo, sin embargo, que la principal virtud de esta novela es su capacidad de crear expectativa, porque definitivamente te va soltando de a poquitos información y tú te quedas con estas ganas de saber qué es lo que va a pasar después. Entonces, como te digo, no convierte al lector en un lector pasivo, sino que interactúa necesariamente con el texto. Entonces,
te obliga necesariamente a terminar de completar la novela para poder tener la experiencia completa, pero en el avance también uno va disfrutando, ¿no? De toda esta confluencia de datos, sucesos, personajes que el autor te entrega, ¿no? Entonces, en esa parte es bastante rica. Totalmente de acuerdo con eso, que está lleno de detalles y hay mucha información. Uh-huh. Vamos a ver en qué continúa, ¿no? O sea, vamos a ver cuál es la progresión de esto, ¿no? Cuando tengamos a nuestro alcance lo que es el acto 2 y los demás actos, y podamos tener una conclusión de todas estas interrogantes que nos ha planteado el acto 1. Bueno, muy bien. Vale decir que este primer acto está para su lectura gratuita a quien quiera, o va a estar para su lectura gratuita para quien quiera tener una primera vista o una lectura inicial a esta novela, que sinceramente, bueno, a mí personalmente me ha dejado con ganas de completar los siguientes capítulos, ¿no? Sí, en efecto, este primer acto va a estar ahí disponible. Bueno, el link del sitio web va a estar en la descripción, va a estar aquí abajo. Y vayan y busquen, seguramente por ahí va a haber una entrada en donde publique este primer acto. Bueno, ya saben, como les mencioné, si lo quieren completo, escríbanle por correo. El correo electrónico también está en la descripción y está aquí en pantalla a nuestro lado. Y con eso terminaremos este análisis de esta novela de La fuga disociativa del hombre enamorado, escrita por Max Aguirre Rodríguez. Antes de despedirme, siempre el cherry a nosotros mismos, de que si ustedes también quieren que su producción sea analizada y comentada, aquí al lado también están los detalles de esta convocatoria de relatos más extensos, como este caso, el fragmento de una novela, de esta convocatoria que se llama Analizando tu proyecto literario. Bueno, espero que les haya gustado este análisis, espero que los anime a leer este acto 1 que va a ser gratuito, espero que los anime a adquirir la novela completa, que bueno, vamos a hablar ahí con Max Aguirre a ver si nos permite leerla y si no, se la compramos. Y nada, esto sería todo. Ahí, hasta luego. Bye bye. Hasta luego.